Hermoso sábado que comienza con A Tu Salud y varios temas para tratar. El principal va a ser la apnea, que es un trastorno del sueño. Te cuesta dormir, tiene muchísimo que ver con tu respiración y pueden ser varios los factores, pero vamos a conocer un poquito más. ¿Qué es la apnea? La apnea del sueño es un trastorno potencialmente grave, ya que la respiración se detiene y recomienza repetidas veces. Si roncas sonoramente y sientes cansancio incluso después de una noche completa de sueño, lo más probable es que tengas apnea del sueño. Estamos listos para evacuar todas nuestras dudas acerca de la apnea, este trastorno del sueño. Ya está con nosotros el doctor Osvaldo Tenace. Él es otorrinolaringólogo y vamos a hablar sobre esta patología. Hola doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. tardes. Bienvenido a Tu Salud. Gracias a ustedes por invitarme, estoy muy honrado. Y a mí me gusta mucho transmitir en palabras sencillas los problemas para que la gente pueda acudir a los profesionales. Y la apnea del sueño es un problema que aqueja, o sea, la gente se percata mucho más ahora. Sí. Por la consecuencia, o sea, principal, que es que las apneas, que es una pausa en la respiración, hace de que durante el sueño no tengamos un sueño reparador. Entonces uno no tiene un buen dormir, por supuesto le cuesta despertarse, el pirebaí a la mañana es terrible, mundial. No solo en los niños y en los adultos. Entonces es muy importante tener un sueño reparador. Para tener un sueño reparador tenemos que tener una buena respiración, tenemos que tener bien permeables, libres las vías aéreas superiores, que son la nariz y la garganta. Entonces es muy importante percatarse de si hay algún problema en ese sentido. ¿Cómo se diagnostica esto? Primero te quiero explicar un poquito. Nosotros tenemos una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto normalmente, sí. ¿Verdad? Durante el sueño tenemos una respiración un poco más superficial, a veces la frecuencia es menor. Las apneas de sueño son el paciente deja de respirar o hace una respiración muy superficial que leve, o sea, clasificamos en leve, moderada y grave. Sí. Leve son hasta 20 apneas por minuto. Imagínate que si respiramos 20 veces por minuto y 20 veces estamos dejando de respirar, es muchísimo. Es leve. Moderada es hasta 30 pausas respiratorias por minuto y grave más de 30. Las pausas pueden durar desde segundos hasta minutos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente el problema es que, en lo que a mí respecta, ¿verdad? Tenemos problemas anatómicos y problemas funcionales. Sí. Los funcionales voy a mencionar que son problemas neurológicos, problemas de obesidad, problemas de malformaciones en la caja torácica, disminución en la fuerza respiratoria, problemas neurológicos. Ahora, en la parte que sí nosotros podemos buscar una solución cuando tenemos variaciones anatómicas, que puede ser a nivel de la nariz, los cornetes nasales, que son estructuras normales, que cuando están muy agrandadas hacen que el aire no pueda penetrar bien en la nariz. El tabique, el tabique la gente cree que este es el tabique, este es el dorso nasal. El tabique es la pared que separa el lado derecho del lado izquierdo. Entonces está en el medio y tenemos las alas nasales, y entonces si eso está desviado produce una obstrucción en la parte respiratoria. Entonces nosotros llamamos los otorrinolaringólogos la válvula nasal, que son las alas nasales que pueden colapsar. Voy a mostrar un poquito al respirar. Nosotros abrimos las alas nasales, ¿verdad? Sí. A veces uno respira y se colapsa. Puede ser secundario a traumatismo, puede ser ya variaciones anatómicas de la persona o secundarios a cirugías plásticas que se hayan hecho en la nariz, ¿verdad? En las cuales no se respetó la válvula nasal, que como dije son las alas nasales, el tabique y los cornetes. Entonces, esa es una estructura. Los otros problemas obstructivos que podemos tener, tanto en niños como en adultos, son problemas a nivel de la garganta, las amígdalas muy grandes, en los niños las adenoides,
En los adultos es muy raro de que las adenoides estén agrandadas porque con el crecimiento del macizo facial ya se achican en relación a lo que pueden obstruir. Pero sí pueden haber tumores también. Sí. Entonces, una apnea de sueño leve puede tener varios factores. Moderada ya es muy importante. Y una grave o severa es muy peligroso. ¿Por qué? Porque el centro respiratorio que está en el tronco cerebral va mandando impulsos para que vos respires, ¿verdad? Porque son funciones automáticas en el cuerpo, ¿verdad? Entonces te manda, vos respirás, te manda, vos respirás. Si te manda y vos no podés respirar, te manda otra vez, no podés respirar, y entonces empieza la persona que después hace una respiración profunda porque ya su saturación de oxígeno bajó lo suficiente para estimular a que uno respire en forma, digamos, mucho más violenta. Entonces se producen ronquidos, que también son problemas de convivencia. Eso te iba a decir, entre las muchísimas preguntas que mandó la gente, muchos dicen, la apnea fue motivo de separación con mi marido por un tiempo. ¿Por qué? Por el ronquido, porque obviamente el no dormir bien durante una semana, ¿te imaginas lo que va a hacer por lo menos un mes? Y sí, o sea, tenés que tomar... El Pirevaí, tenés que tomar todos los parámetros, o sea, tu rendimiento en el trabajo, por supuesto la persona que no respira bien es como que come con más ímpetu, digamos, entonces la ansiedad aumenta. Tiene más tendencia a la obesidad y al sobrepeso, y muchas veces está la grasa abdominal, ¿verdad? Que eleva el diafragma, entonces uno no puede, porque el diafragma tiene que bajar para que los pulmones se expandan, y no puede bajar, entonces la persona no puede roncar. Y después tenemos también factores anatómicos que son el cuello corto, porque al dormir, sobre todo boca arriba, hace esto. Entonces no entra, no pasa el aire. Como dijimos, la obesidad, y también el uso de medicación para dormir, ¿verdad? Las pastillas para dormir relajan tanto que llega un momento de que ya no respiras tampoco y puedes tener apneas. El alcohol, y tomar mucho alcohol hace también de que bajen los reflejos y tenés apneas y ronquidos. La gente me dice, y le pregunto, ¿vos roncás? Y solo cuando tomo. Y bueno, entonces tenés que dejar de tomar. A ver, esto se puede dar a cualquier edad, ¿verdad, doctor? Yo, por ejemplo, tengo un chiquito que nació de 34 semanas, fue a terapia intensiva y ahí nos dijeron, él hace apnea. Y el pediatra me dijo, Amalia, rápido y pronto él se olvida de respirar. Entonces le administraron un poco de cafeína en ese tiempo y afortunadamente mejoró. Claro, en esos casos es por inmadurez. Por inmadurez, o sea, tenemos las causas en los niños. Sí, a eso iba, claro, a diferenciar. En los niños las causas principales son a veces, o sea, el agrandamiento de las adenoides que están detrás de la nariz y de las amígdalas que están en la garganta. ¿Por qué? Porque esas amígdalas son tan grandes que cuando dormimos se relajan y caen para abajo y obstruyen, ¿verdad? Entonces, la indicación de cirugía de amígdalas por obstrucción o por apnea es una indicación formal de cirugía. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos infecciones recurrentes podemos usar antibióticos, ¿verdad? Y ir monitoreando si necesitamos o no la cirugía. Pero en un chico que tiene un proceso obstructivo, que no respira bien, nosotros estamos arriesgando la vida de ese chico. Entonces, sí o sí tenemos que explicar a los padres de que el procedimiento de cirugía tiene una indicación formal, porque si no los riesgos de una calidad de vida y el riesgo de vida también, ¿verdad? Y en los adultos son muchos otros factores, ¿verdad? Que si vamos a enumerar desde los hábitos alimentarios, el tabaquismo, el alcohol, el uso de sedantes. Estábamos conversando recién fuera de cámaras de que a mucha gente le cuesta ahora dormir. O sea, estamos muy pendientes de las pantallas, ¿verdad? Tanto de los celulares como de las tablets, los niños y los adultos. Entonces,
tenemos un trastorno del sueño, nos cuesta más dormir, dormimos, digamos, ya por agotamiento, no por ese sueño fisiológico, entonces también tenemos trastornos del sueño. Entonces es muy importante evaluar y sobre todo, como dije, la persona que está al lado, en el caso de los niños, les pedimos a los padres que le graben a los niños cuando duermen. Son chicos que no se quedan quietos de noche, se mueven mucho, dan la vuelta, se ponen la almohada acá, tiran la cabeza, roncan. Nosotros decimos mal y pronto que graba ahí, pero posiblemente ese graba ahí tiene sus consecuencias. Se despiertan y empiezan a llorar. Sí. ¿Por qué? Porque no pueden respirar. Imagínate, es un niño que tiene que, o sea, su sistema nervioso está en desarrollo, que vos le deprives de oxígeno durante el sueño, que es en el momento que mayor, digamos, recuperación y maduración todos los procesos madurativos aumentan durante el sueño. Entonces es muy importante la oxigenación sobre todo. Independientemente al factor, ¿se puede curar? Cuando los factores son anatómicos y nosotros tenemos la manera de, con estudios auxiliares de diagnóstico como son la endoscopía, la fibroscopía, que a través de una fibra óptica entramos en la nariz, vemos las estructuras, vemos si hay un proceso obstructivo, vamos hacia atrás, si hay en los niños, si hay adenoides, ya vemos que hay una obstrucción en la parte posterior de la nariz donde se comunica con la garganta. Vemos en los adultos cuando tragan, si las paredes el calibre de la faringe, la rinofaringe, la orofaringe, la hipofaringe se colapsan, que muchas veces es por problemas musculares, por las amígdalas grandes. En esos casos también el paladar, el velo del paladar, que donde está el paladar blando, digamos, donde está la campanilla, que hace esto, ¿verdad? Sí. A veces es muy grande, la campanilla es muy larga, es muy gruesa, entonces provoca una vibración que da el ronquido y favorece la apnea. Entonces tenemos distintos tipos de tratamientos. En los niños la cirugía adenoides, en el adulto tenemos las cirugías endoscópicas nasales, en las cuales se corrigen el tabique, los cornetes, si hay algún problema también en los senos paranasales. Y también a nivel de la orofaringe, en la cual la activación de las amígdalas y hay distintos métodos, ¿verdad? Que puede ser el láser, puede ser la radiofrecuencia o la cirugía convencional. Se modifica la forma del paladar, se acorta la campanilla y se achica un poco ese paladar blando de manera de que pueda tener un mejor pasaje, ¿verdad? Porque cuando una persona se acuesta todo va para atrás, ¿verdad? Sí. Tanto en la lengua como hay pacientes que tienen la lengua muy grande, ¿verdad? Entonces se llama macroglosia, eso va para atrás y también favorece. Por eso tenemos que hacer un estudio tanto en el niño como en el adulto, un buen examen físico, un buen examen otorrinolaringológico. Pero esto no, o sea, ya el pediatra o el médico general puede detectar. Yo no, con ciertas preguntas, con claro, ciertos comportamientos. Entonces, saber derivar a la persona. Y también tenemos los problemas restrictivos, ¿verdad? Que pueden ser problemas que no expanden bien el tórax. Entonces, los neumonólogos, los neumólogos, son los que tratan a esos pacientes. Y de acuerdo a la evaluación que se hace, si no hay un proceso obstructivo, si es puramente restrictivo, cuando la expansión del tórax no es correcta o existe algún otro factor, entonces se usa un aparatito que se llama CPAP, que manda oxígeno a presión, de manera de que constantemente se usa durante el sueño y va mandando oxígeno a presión. Es como que te avisa. Va oxigenando, entonces vos, por más que no respires, lo mismo te entra el aire, te entra oxígeno y te oxigena, entonces tu calidad de sueño mejora y también, por supuesto, todo el pirebaí del día siguiente. y muchas veces los ronquidos. Vamos a evitar ese pirebaí y vamos a también a responder todas las preguntas que nos hicieron la gente a la vuelta de la pausa. Quédate con nosotros, esto es A Tu Salud, estamos hablando de la apnea.
¿Sabías que en las personas con apnea de sueño no tratadas, las posibilidades de sufrir un accidente de tráfico se multiplican del 1,2 al 2%? No te muevas de donde estás, enseguida regresamos con más de A Tu Salud. Ya regresamos, estás viendo A Tu Salud. ¿Sabías que entre el 60 y 90% de las personas con apnea del sueño son obesas? Cortita la pausa porque tenemos todavía muchísimo para hablar con el doctor Osvaldo Tenace, otorrinolaringólogo. ¿Cuál es el tema? La apnea, el trastorno del sueño. Este trastorno que se puede presentar a cualquier edad y los factores pueden ser realmente muchísimos. Lo cierto es que es muy peligroso cuando uno entra sobre todo en la etapa que es más grave, doctor. Sí, exactamente. Como dijimos, pueden ser leves, moderadas o graves. En los niños, por supuesto, es muy peligroso porque no saben cómo expresar de repente. No saben cómo expresar y a veces o sea, están durmiendo en una habitación separada y los padres no están, o sea, de repente ya tienen un sueño profundo, no escuchan que el chico o lloró o se despertó. Sí. Son chicos que tienen enuresis, o sea, sí, muchas veces se hacen pipí en la cama porque la maduración de los esfínteres se retarda por toda esa falta de oxigenación. Los estudios son muy importantes, como voy a hablar brevemente de eso, o sea, el buen examen, una buena historia clínica, las imágenes, radiografías, sí, radiografías de perfil, tomografías computarizadas, la endoscopía y cuando no vemos un proceso obstructivo que explique la apnea, tenemos que pedir un estudio que se llama polisomnografía, que es una evaluación que se hace durante el sueño. Se trata de que sea un sueño fisiológico. Se ponen electrodos para ver el electroencefalograma, para ver cómo afecta la apnea al cerebro. Se ponen monitores en el corazón para ver la frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y se miden cuántas apneas y cuántos ronquidos por minuto tienen. Entonces se saca un promedio y se clasifica entre leve, moderado o grave y los tratamientos van a depender de la causa, ¿verdad? Si hay una causa obstructiva, está la cirugía y a veces hay que hacer un tratamiento combinado también de la oxigenación o el uso del CPAP. En los niños el uso del CPAP no quiero hablar porque no tengo experiencia, sí, ¿verdad? Sí. Pero en adultos generalmente yo les derivo a mis pacientes al neumólogo. El neumólogo se encarga de hacer una buena espirometría, ver, o sea, cuando ya descartamos el proceso obstructivo o ya le operamos y mejoramos el proceso obstructivo, que tiene un proceso, ¿verdad? Sí. Entonces, una vez que pasa el proceso de cicatrización, ya cuando nosotros estamos seguros de que el paciente está respirando mejor, ahí entonces ya se ocupa el neumólogo de hacer el tema del CPAP. Que yo tengo pacientes que de tener que, digamos, que usar el oxígeno, por decirlo así, a 80%, sí, después baja a casi la mitad o un poquito más de la mitad, o sea que mejora porque bastante. mejora la calidad de la permeabilidad de las vías aéreas. Vamos a compartir un poquito, doctor, las preguntas que nos llegaron. María Elena Cabral Miranda nos dice: mi hija de 3 años tiene y no es obesa. Dice, o sea que habría que buscar la causa. Claro, si ya no hay un proceso obstructivo, no hay adenoides, es normal. Entonces hay que hacer una evaluación de la maduración o de cómo está, o sea, consultar con el pediatra y hacer un buen estudio funcional del sueño para poder determinar. Es muy importante. La posición, estábamos hablando también de la posición en que uno duerme. Depende, hay personas que cuando duermen boca arriba se colapsa la parte, digamos, la orofaringe, la sí, parte de la garganta y la lengua, entonces la pared se obstruye, entonces se les recomienda que duerman de costado, ¿verdad? Hay personas que dicen, duermo de este costado y se me tapa la nariz, duermo del otro costado, se me tapa la otra nariz. Bueno, es una insuficiencia ventilatoria nasal basculante en la cual tenemos que ver si no hay un problema de cornetes, dar una medicación, si eso no disminuye de tamaño, hacer imágenes y hacer una cirugía
Pero sí, evidentemente que siempre la persona cuando está boca arriba va a tener una tendencia por la misma gravedad de que todas las estructuras vayan para atrás y colapsen, ¿verdad? María Elena Bernal dice, en mi caso también mi hijo los doctores le operaron cuando era chico de adenoides e igualmente le cuesta respirar, ronca mucho, dice. Claro. ¿Qué tengo que hacer? Si se operó solo de adenoides y se operó a los 3 años, hay un porcentaje importante de que pueda volver a crecer la adenoide, sí, ¿verdad? Cuando los chicos se operan menores de 4, cuando tienen una operación de adenoides y son menores de 4 años, tienen un porcentaje de que pueda volver a crecer la adenoides. Y entonces hay que volver a operar, ¿verdad? No sí, es que hay que esperar nomás, porque o sea, esperar significa que ese chico no respire bien y que pueda tener también deformaciones faciales, claro, ¿verdad? La mandíbula se va para atrás y eso es lo y que esto va para adelante. Entender, doctor. Claro, postergan. Claro, y después tenemos que trabajar los otorrinolaringólogos, los ortodoncistas y digamos, las personas que hacen fisioterapia respiratoria y postural, ¿verdad? Sí. Porque la respiración es postura también. Sí. No es solamente, o sea, por supuesto que no vas a expandir, sí, entonces sí, nosotros tenemos que trabajar así como tenemos que trabajar con el neumólogo, el cirujano, la fisioterapeuta, en los niños también, y es muy importante, y trabajamos mucho con nosotros, con los ortodoncistas, ¿verdad? Sí. Porque ellos tienen que hacer una rehabilitación que no es fácil. ¿Por qué? Porque el paladar, o sea, la lengua, cuando respiramos por la nariz, choca contra el paladar y le va dando el paladar que cuando nacemos es ojival, porque, sí, porque uno tiene que, o sea, alimentarse del pecho materno o de la mamadera, entonces después ya va bajando porque la lengua choca. Si el chico respira por la boca, eso no se produce, o sea, el paladar permanece ojival y entonces esto se va para atrás y son deformaciones que después son difíciles de cambiar, ¿verdad? Dice Miriam Martínez, mi marido tiene apnea de sueño, gracias a Dios ya se trató porque a causa de ello sufrió un infarto cardiorrespiratorio que lo llevó a terapia, fue tratado con un tratamiento y actualmente utiliza como aparato el Bipax. Utiliza esto para dormir, lo que vos comentabas. Es correcto y es cierto. O sea, imagínense que en un adulto la demanda de las coronarias para una buena función cardíaca es importante, sí, ¿verdad? Entonces puede causar problemas cardíacos, infartos cardíacos, porque por falta de oxigenación. También la gente usa mucho las gotas nasales, ¿verdad? Sí. Las gotas nasales son productos vasoconstrictores que tienen un efecto sistémico, no solamente en la nariz, sino que en todo el cuerpo. Cuando una persona es joven, no tiene mucho efecto sobre las coronarias, pero en un adulto, por supuesto que puede producir un espasmo coronario y producir un infarto o una angina o una insuficiencia o una arritmia cardíaca. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de las gotas nasales. Mi pareja, imposible poder dormir cerca y de repente parece que no respira, pero con mucho esfuerzo vuelve a respirar y con la boca abierta. Esto nos cuenta Muñi Orue. Muñi, no le digas separate ahorita. No, eso es lo más fácil. Sí. Eso es lo más fácil. O sea, yo siempre digo que el matrimonio es mucho amor y también un compromiso de llevar adelante las cosas, ¿verdad? Entonces, ese compromiso es acompañarle, ayudarle al, sí, médico. A mi consultorio vienen muchas parejas, ¿verdad? En las cuales me expresan, ya no puedo, ya es un problema, esta cosa. Y hay un vínculo que, o sea, que uno, o sea, por supuesto, da gusto dormir juntos, pero no da gusto si una persona está roncando o si estás preocupado de que se te muera, sí, al lado, ¿verdad? Sí. Entonces, evidentemente hay muchas opciones de tratamiento, hay que hacer un buen diagnóstico y gracias a Dios tengo un alto porcentaje de pacientes que después de su tratamiento quirúrgico mantienen su matrimonio. Generalmente estos tratamientos están acompañados de una medicación como para que el sueño sea mejor también, ¿o no?
Claro, o sea, si el problema es un problema, digamos, que podemos tratar con una medicación, existen ahora los corticoides nasales, Sí. que no tienen efectos colaterales como las gotas nasales, que son vasoconstrictores. Los corticoides nasales se usan por un periodo de tiempo prolongado y producen una disminución del tamaño de los cornetes nasales y las estructuras que producen la obstrucción. Entonces nosotros vamos evaluando, ahora si no hay una desviación de tabique importante, no hay un agrandamiento de amígdala, una adenoides que no es muy obstructiva, entonces nosotros damos un tratamiento sintomático con medicamentos, si los pacientes son alérgicos, si tienen también, digamos, algún otro problema emocional también. Yo soy muy partidario del tratamiento de la terapia psicológica, ¿verdad? Entonces, en esos casos también, digamos, tenemos que hacer terapias conjuntas, ya no somos dueños del paciente. Sí. Y hay una cosa muy importante que me decía un profesor, que no existen enfermedades, existen enfermos. Sí. Entonces, cada persona es diferente, no podemos generalizar. Y es muy importante recurrir al profesional. Nosotros dedicamos mucho tiempo a estudiar este tema. Desde la década del 80 saltó sobre todo en los niños, ¿verdad? Y entonces son cosas que se pueden solucionar, en las cuales el riesgo o sea, el beneficio es mucho mayor que el riesgo. La anestesia general en los niños en este momento y en vías aéreas superiores, hecha por un buen anestesista que conozca bien el manejo de la vía aérea superior, digamos, se minimizan los riesgos. En los adultos la misma cosa. Entonces, no hay que tener miedo. Es peor lamentarse después por no hacer algo que podemos solucionar. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos en este sábado aquí en A Tu Salud. Tengo un regalito para vos, para tu taza, para que tengas ahí siempre en el desayuno, gracias, para estar con nosotros, y también de Dumox para que te cuides. Aquí tenés. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Ha sido sumamente interesante esta entrevista, aprendimos mucho. ¿Sabías que algunas personas son más propensas a desarrollar apnea del sueño por causas genéticas? Más adelante te contamos y te mostramos la forma correcta de preservar los alimentos crudos y cocinados. Además, te contamos todo lo que necesitas saber para nunca tener caspa ni dermatitis. Y Guille Friedman nos habla de lo último que tenés que saber a la hora de maquillarte. No te muevas de donde estás. Enseguida regresamos con más de A Tu Salud. Ya regresamos. Estás viendo A Tu Salud. ¿Sabías que la inocuidad de los alimentos contribuye a la seguridad alimentaria, la salud de la población, la prosperidad económica, la agricultura, el acceso a los mercados, el turismo y el desarrollo sostenible? Seguimos aquí en A Tu Salud. Los primeros bloques estuvimos hablando de la apnea, respondimos todas tus preguntas con el doctor Tenace. En cada programa vamos a ir subiendo a nuestras redes los temas para que vos hagas todas tus consultas. Y ahora le toca el tema a la nutrición. Vamos a hablar de la inocuidad alimentaria con el licenciado nutricionista, Antonio Daney, conocidísimo ya por todos ustedes. Licenciado, ¿cómo estás? Bienvenido a Tu Salud. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vos, Amalia, por la invitación. Es un placer estar acá. Inocuidad suena un poquitito raro. ¿De qué se trata? Es un término poco usado, utilizado, sí, ¿verdad? Pero en otras palabras lo que quiere decirnos es que tenemos que cuidar la calidad del alimento para que no nos enferme. Es decir, la conservación. La conservación desde el momento del cultivo, estamos hablando en todo momento, ¿sí? Que no genere ningún daño a la salud de la persona que consuma ese alimento. A ver, ¿en qué alimentos tenemos que tener más cuidados? Por ejemplo, la leche, que nos dicen que si se corta la cadena de frío puede resultar hasta perjudicial. ¿Es así? Así mismo, Amalia, sí, eso es muy importante porque uno puede ir a comprar, ¿verdad? A adquirir un producto lácteo, sí, mirar, observar la fecha de vencimiento. Sin embargo, si es que no se cuidó la cadena de frío, en el caso de un yogur, por ejemplo, por más de que venza recién dentro de 2-3 semanas, igualmente ese alimento, ese producto alimenticio pudo haberse estropeado
justamente por eso. Y eso ya prácticamente le quita la inocuidad a ese producto alimenticio. Pierde justamente sus características organolépticas, es decir, esas características de sabor, de olor, de aroma, y también, por supuesto, la composición nutricional, las vitaminas o los componentes nutricionales también pueden verse alterados en ese sentido. Aparte de los lácteos, ¿cuáles son los otros alimentos que tenemos que tener en cuenta con la cadena de frío, por ejemplo? En general, sí, tanto vegetales como también carnes, principalmente cuando tenemos ambos alimentos en la heladera, por ejemplo. Sí. Tratar de generar un espacio para aislar justamente las carnes de los otros o de los demás alimentos. Están las frutas y verduras que consumimos muchas veces sin necesidad de cocinarlos, ¿verdad? Pero en el caso de la carne, cuando estamos guardando lógicamente la carne cruda, eso puede hacer que se contaminen esos otros alimentos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y otra cosa también que muchas veces se desconoce es cómo acomodar las cosas o los alimentos en la heladera. Sí, a veces es como que tenemos poco tiempo y vamos directamente cargando de aquí para allá. Después. Y es importante justamente respetar el espacio, porque el aire tiene que llegar a todos los alimentos justamente para que se conserven, ¿sí? Mencionabas hace rato la leche, por ejemplo, compramos la leche en cartón y viene justamente en un envase que le permite la conservación. Eso es importante, tiene varias capas. Y una vez que abrimos la leche, ya sí o sí tenemos que guardar en la heladera. De hecho, que viene luego con esa advertencia que una vez abierto hay que mantenerlos refrigerados. Ahora hablemos un poquito de lo que tiene que ver con vegetales y así también con ciertas frutas, ¿verdad? Por ejemplo, en casa, cuando la banana traemos del súper, la ponemos afuera, está en una canastita generalmente, pero cuando se pone negrita, no sé por qué, cree mi mamá que en la heladera se va a conservar por más tiempo. ¿Es así o no? No, es importante la pregunta que haces. En el caso de la banana, no requiere de una refrigeración. Es mejor dejar a temperatura ambiente, ¿sí? Por más que ya esté negrita. Por más de que ya esté negra, exactamente. Y tratar justamente de no consumir cuando está demasiado negra ya la cáscara de la banana, porque estamos hablando de que hubo ya una alteración en cuanto a su composición. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, que una banana madura, en su estado óptimo para el consumo, evidentemente nos va a estar brindando los nutrientes que nuestro cuerpo va a estar asimilando o aprovechando de mejor manera. Cuando se pasa ese proceso ya de maduración y ya es como que tenemos que tirar la fruta, pero no queremos tirar, ¿verdad? Eso te iba a decir, porque hay muchos tips ahora que dicen, no tires la banana negrita, hace tu panqueque, hace tu torta. ¿Sirve para eso? Sí. Para eso sí, exactamente. Si va a ser cocida, entonces sí. Si vamos a preparar un panqueque o un postre, ahí sí podemos utilizar. Pasa que los carbohidratos presentes en esa banana o los azúcares, ¿verdad?, presentes en esa banana ya sufrieron una modificación y por lo tanto en la digestión y absorción eso hace que pueda elevarse más rápidamente el nivel de azúcar en la sangre, por ejemplo. ¿Se da lo mismo con una manzana? Que de repente cuando ya está más madurita, más negrita, queremos guardar en la heladera, ¿verdad? Y igualmente pierde sus nutrientes así. Sí, va perdiendo justamente debido a esa oxidación. Estamos hablando de que ya está pasando su tiempo de optimización para el consumo, ¿verdad? Básicamente, entonces lo ideal siempre es tratar de comer frutas de estación y de esa manera, con esa frescura, nosotros nos garantizamos un buen sabor y por supuesto aprovechar mejor también su composición nutricional. Ahora, está bien que yo, por ejemplo, diga, voy a hacer un guiso de pollo, descongelo mi pollo. Después, al final voy a comer una hamburguesa nomás y guarde otra vez ese pollo para después volver a descongelarlo. Eso no se hace, mucho ojo con eso porque suele pasar. O a veces de repente, ¿para qué descongele un kilo? Medio nomás voy a usar, guardo vuelta. Lo peor es que ahora que se usa tanto el microondas para descongelar, que yo no me gusta a mí porque se me hace que pierde el sabor también. Hacen eso, descongelan en la heladera. En el microondas y después meten otra en la heladera. Sí, no, eso no se hace. Hay que tener en cuenta que el proceso de descongelación es ideal hacerlo en la heladera. ¿Qué quiere decir eso? O sea que yo bajo de mi congelador mi pollo que está durísimo en la heladera. En la heladera, pero sin que entre en contacto con la manzana, con el queso, con otros alimentos, ¿verdad? Tratar de que esté aparte.
Y ese proceso de descongelación lleva su tiempo. Sí. Y hay justamente un cálculo que nos dice que si nosotros tenemos una porción de medio kilo, por ejemplo, de pollo, ¿sí? Necesita aproximadamente, en este caso, 4 a 5 horas para que se descongele bien en la heladera. Sí. A una temperatura de 3 a 5 grados más o menos. Es decir, que si yo tengo 1 kilo de carne, eso va a llevar más de 8 horas. El proceso de descongelación, ¿sí? En la heladera. La mayoría de las personas tienen una heladera nomás en casa. Y ahí metemos todo lo que hay, ¿verdad? Y vamos a hablar tipo en gradas las heladeras, ¿verdad? Sí. O sea que lo ideal es que esté en una gradita, solo en un bol, ¿verdad? Exactamente, solo y que... Y le quitamos ya el plástico, porque hay gente que se descongela con el plástico y todo, ¿verdad? No hay necesidad de retirar el plástico, ¿sí? Es importante, mejor aún, para garantizar la inocuidad de ese alimento. Y otra cosa también a tener en cuenta, hay diferencias si es que congelamos la carne entera o la carne en trozos. Pasa lo mismo con la carne de pollo, carnes blancas, etc. Cuando nosotros subdividimos la carne, eso genera mayor exposición, ¿verdad? De ese contenido de alimento al ambiente, al aire, etc. Por lo tanto, va a durar menos cantidad de tiempo en la congeladora, ¿sí? A ver, nosotros por ejemplo en casa ponemos las carnes rojas de un lado, en el medio generalmente queda el pollo y en un rincón más chiquito ponemos el pescado. ¿Está bien eso? Está bien, sin problema. Y lo que quería decirte era, si es que guardaste el pollo entero, vas a poder congelar por 8 meses, 1 año incluso. Más tiempo. Pero sí, ya se desmenuzó y se cortó, está en porciones, prácticamente se reduce a la mitad el tiempo de conservación en la congeladora, ¿sí? Estamos hablando de una temperatura ideal de 18 grados bajo cero para garantizar que no crezcan los microorganismos, ¿verdad? Y que degraden la calidad de ese alimento. Pero eso varía de un electrodoméstico a otro en cuanto a la capacidad de congelamiento que tenga. Ahora, en cuanto a los embutidos, que también compramos mucho en las casas, ¿verdad? ¿Eso es lo ideal conservar así como viene en la bolsita o de repente quitarlo, ponerlo en algo de vidrio, un film? ¿Cómo es lo ideal? Muy interesante también. Ahí estamos hablando solamente de conservación, refrigeración, ¿sí? Se puede retirar justamente el envase y colocar en un recipiente cerrado. Sería lo más práctico en este caso, garantizando también de esa manera que no ingrese humedad y pueda también alterar la inocuidad de ese alimento en cuanto a sabor y todo el valor nutricional también. Muchos le atribuyen todos los males que tenemos ahora a que utilizamos demasiado los plásticos. ¿Es tanto así con los alimentos? ¿Tenemos que recurrir más de repente a como antes nuestras abuelas al barro para conservar lo que era el agua, ¿verdad? Y el vidrio, así los platitos de repente para lo que son embutidos y demás, ¿o no? Es muy interesante esa pregunta porque al hablar justamente de plásticos estamos hablando de productos derivados de petróleo, muchas veces que se utilizan en la fabricación, ¿verdad? Evidentemente eso puede entrar en contacto con los alimentos, depende también eso de las condiciones ambientales, si se expone al calor o está expuesto al sol, el producto, el alimento, etcétera, lógicamente que sí. Lo ideal es que los recipientes sean de vidrio, ¿sí? Para que de esa manera podamos justamente evitar cualquier tipo de problemas. Es todo un arte el tema de poder organizar nuestra heladera y también esas compras que las hacemos. Yo creo que un tips puedo dar que uso yo en el súper. Yo dejo para el último lo que es lácteos y lo que es también embutidos y carnes. No sé si está bien. Está súper bien. Y te felicito, Amalia, porque así tiene que ser justamente, tenés que juntar en este caso en el carrito primeramente los alimentos que no se descompongan o que no requieran refrigeración. Después pasás a la heladera por el yogur, el queso, etcétera. Y último, la carne congelada, la sopa congelada, etcétera. De tal manera para que tu recorrido en el súper ya sea en la parte final y así pagues y no se corte por mucho tiempo esa cadena de frío. Último, el huevo. Importantísimo que tenga una buena refrigeración porque eso también nos puede hacer muy mal, ¿verdad? Si está en mal estado. El huevo sí es muy importante, no exponer a altas temperaturas y tratar de consumir siempre huevo cocido, para evitar cualquier enfermedad transmitida por los alimentos. Interesante, tengo muchas preguntas más, por eso lo vamos a volver a invitar al licenciado Antonio Daney. Muchísimas gracias. Tengo un regalito
de A Tu Salud, esta taza. Gracias. Y también tenemos regalitos de Dumox, como siempre, para todos nuestros invitados, acompañándolos en el cuidado en el día a día. Muchísimas gracias, licenciado. ¿Sabías que, según la ONU, cada año al menos 1 de cada 10 personas en el mundo enferman por comer alimentos contaminados por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas? No te muevas de donde estás, porque en instantes te decimos cómo evitar la caspa y te enseñamos cómo diferenciarla de una dermatitis. Y Guille Friedman. Hola Amalia, ¿cómo estás? Bienvenidas a un bloque más de belleza. Y hoy, chicas, no se pierdan que voy a enseñarles cómo realizar una base con polvo. Muchas mujeres se niegan a utilizar base y usan solo polvo, pero eso no es bueno si no hidratan. Así que traigo este truquito que no va a fallar nunca. Nos vemos. Enseguida regresamos a Tu Salud. Ya regresamos. Estás viendo A Tu Salud. ¿Sabías que la caída exagerada del cabello es uno de los efectos secundarios del COVID-19? Llegó el turno de la belleza y vamos a hablar de un tema que posiblemente anteriormente preocupaba solamente a las mujeres, la caída del cabello. Pero desde la llegada del COVID y en el post-COVID se volvió también, lastimosamente, podríamos decirlo ya, un post-síntoma. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? María Eugenia Salinas, dermatóloga, ya nos acompaña en A Tu Salud. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, doctora, en el post-COVID se me cae mi cabello por puño literal. ¿Es así? Es así, tal cual como estás diciendo. Bueno, es una consulta bastante frecuente que están realizando ahora por el tema del COVID, ¿sí? Y es importante aclarar por qué se está viendo tanto este síntoma y este signo, por decirlo así. Bueno, esta caída masiva por la cual consultan se da en general 2 a 3 meses después de haber padecido la enfermedad y en general altera mucho la calidad de vida de los pacientes. Sí. Si bien afecta más o menos 20 al 30% de los pacientes que tuvieron COVID lo van a presentar, en mi consulta yo más frecuentemente veo a las mujeres, ¿sí? Mujeres de entre 20 a 40 años que realmente vienen literalmente llorando al consultorio para poder solucionar este problema. ¿Se puede solucionar? Se puede solucionar. Entonces, en el post-COVID sobre todo, estamos hablando del post-COVID porque la caída del cabello puede ser por un sinfín de factores, ¿verdad? Exacto, bueno, esta caída en dermatología le llamamos efluvio telógeno y no es típico del COVID. Se puede ver, por ejemplo, en otras patologías donde el paciente ha cursado con una enfermedad con una fiebre muy alta, por ejemplo 39-40 grados, o también la pérdida de algún familiar posterior al COVID también puede ser. Que ya sería producto del estrés, ¿verdad? Exacto, es como causa-efecto en muchos sentidos. Sí. O también se ve en las mujeres después del embarazo, cuando tienen su bebé, esta caída a los 3 meses. O sea, no es algo típico del COVID, pero sin embargo estamos viendo que esta caída es mucho más masiva que las demás. Mira, yo te cuento, a mí se me cae no solo cuando me peino en seco, sino también cuando me lavo. Y así como te digo, por puño, miras el peine y tiene muchísimo. Exacto. Y bueno, tenemos que aclarar primero que una caída normal de pelo más o menos va entre 100 a 150 pelos por día. Sí. Pero estamos hablando ahora de que se duplica esta cantidad de caída de pelo. Es por eso que asusta. Y por eso asusta mucho, pero siempre hay que llevar el mensaje de tranquilidad. ¿Por qué? Porque es una caída que es completamente reversible y tiene un buen pronóstico. Estamos hablando de que en esta patología no se afecta la fábrica de producción del pelo. Por lo tanto, después de esta caída ya hay un pelo que está saliendo. ¿Sí? Entonces acá el mensaje tiene que ser más de tranquilizador y de orientar hacia que esto va a volver a revertirse, pero en un tiempo que puede llevar de 1 a 2 años. Yo decía en la apertura que anteriormente le afectaba más a las mujeres, pero en el post-COVID ya he escuchado que en hombres también. Consultan muchos hombres también por este tema. Claro, afecta a ambos sexos. Evidentemente a la mujer le preocupa más, por eso es que la lleva más a la consulta, pero también tengo pacientes, pero en una menor cantidad, que les atormenta, digamos, este signo de caída masiva de pelo que estamos viendo. Otra cosa que yo noté es que, y van a notar acá en cámara inclusive que tengo, por más que tenga spray, ¿verdad? Hay esos pelitos nuevos que te van saliendo, pero es como que de alguna u otra forma no llega a término.
es como que se cortan de nuevo. ¿A eso también uno le puede llamar caída o cómo le llama a eso? Claro, lo que está pasando se llama, en general, esos son como pelitos que están en recrecimiento, ¿verdad? Sí, sí. Y probablemente eso en tiempos anteriores uno notaba que disminuía la densidad en la zona de las entradas. Sí. Pero sin embargo, estas caídas, y más con lo que estás contando de estos pelitos chiquititos, nos hablan de que el proceso es reversible, simplemente que tenemos que también averiguar si no mejora, ¿qué estamos haciendo para que nos mejore? Muchas veces el propio levantarse el pelo o hacerse coletas está causando una alopecia por tracción, ¿verdad? Estirándonos el pelo hacemos indirectamente que vayamos a inflamar la raíz del pelo y es entonces tan se está cierto cayendo. entonces eso, que Exacto. cuanto más estirado mantenés el pelo todo el día es más complicado que te crezca. Exacto, ¿por qué? Porque al estirar el pelo estamos inflamando la raíz del folículo piloso, que es el pelo básicamente, y muchas veces esa agresión hace que el pelo se caiga. Y para dormir también es cierto, eso es mito o es realidad, que hay que dormir con el pelo suelto. Es mejor dormir con el pelo suelto porque justamente estamos evitando esta tracción del pelo cuando vayamos a dormir. Siempre recomiendo, o si no, que sean colas, pero haciéndose como unos rodetitos suaves, Sí. no estirando, porque justamente lo que queremos evitar es esa caída posterior a la tracción. Mito o realidad, verdadero o falso podemos hacer con la doctora. Verdadero o falso, que cuanto más te lavas el pelo, más tiende a que se te caiga. ¿Qué les parece a ustedes? A ver, bueno, me preguntan demasiado en la consulta Sí. y justamente quiero aclararles eso, ¿sí? Cuando el paciente me acude por esta caída post-COVID, yo les recomiendo, aparte de quedarse tranquilos porque se va a revertir, que por favor se laven con frecuencia el pelo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacen los pacientes es distanciar el Sí, lavado de pelo sí. por Famoso temor te a va a que la se caiga peluquería, más. Sí. ponele un lunes para estar espléndida en la semana y después un viernes recién te lavas la cabeza. Exacto, bueno, eso de por ahí está un poco, no está tan bien que digamos, porque pasa que si uno no se lava todos los días o muy frecuente, esos pelos que tenían que caerse se van acumulando y cuando te lavas el pelo al cuarto día Se tenés cae como todo. una falsa percepción de que se cae más. Sí. En realidad son los pelos que estaban destinados a caerse, por eso es que uno nota mayor cantidad cuando espacia el lavado. Así que mi recomendación siempre va a ser lavarse frecuente para que insistir que esos pelos que tienen que caerse se vayan a caer y que ya venga el pelito nuevo, digamos, ¿sí? Leemos, escuchamos y vemos tantas cosas en las redes. Yo ya leí el té de romero, el agua de arroz que hacen y se ponen el agüita que duermen con eso, que no que se atan con un paño. Bueno, funciona eso, es tipo alternativa. Lo de la caída del pelo hay que tratarlo más de manera externa o también conviene consumir de repente ciertas cosas. Bueno, también me encanta tu pregunta. Sí. Porque veo que mucha gente se está automedicando, ¿verdad? Sí. Y justamente quiero llevarles el mensaje de que tienen siempre que consultar con una persona que esté certificada. Yo formo parte de la Sociedad Paraguaya de Dermatología Sí. y todos los que estamos en la sociedad tenemos una formación detrás de esto y estudiamos la piel, pelo y uñas desde hace mucho tiempo. Lo que está pasando es que muchos influencers de repente vienen a dar mensajes erróneos de colocarse limón, bicarbonato y todas esas cosas. A eso iba. Y entonces muchas veces estamos causando un daño por una experiencia que si a mí me fue bien, no necesariamente le va a ir bien a lo otro. Siempre nos basamos en mensajes de base científica para poder orientar. ¿Cuál es el tratamiento, verdad, de esta caída de pelo? Bueno, como les digo, siempre llevar el mensaje tranquilizador de que esto se va a revertir. Hay tratamientos que uno puede hacer en consultorio, por ejemplo, que es el minoxidil, ¿sí? El minoxidil funciona muy bien, existe tanto vía tópica como vía oral. Se puede acompañar de plasma rico en plaquetas, que Sí. también nos va a ayudar. Ya hablamos de eso también acá. Genial, plasma rico en plaquetas. Y también Sí. lo nuevo también es el tema de la melatonina vía Sí. oral. Ese es lo último. Exacto, Sí. para poder mejorar. Pero por supuesto también lo que dijimos anteriormente, tranquilizarse, que tengan tranquilidad porque esto es algo reversible y lavarse con frecuencia el pelo, que es lo que estuvimos charlando recién. Otra pregunta, ¿verdadero o falso? El teñido, ¿evita que el pelo crezca con mayor normalidad? Realmente no, es No. un mito. El tinte o el teñido no afecta la raíz del pelo, por lo tanto no tiene por qué afectar el crecimiento. Lo que sí puede hacer es que si hay algún problema enmascare o digamos que altere la fibra capilar, que es esto, ¿sí? Sí. No afecta la raíz, pero afecta la raíz. Entonces, en ese sentido, muchas veces hay que evitar cuando uno está viendo que el paciente tiene algún problema para no enmascararlo, ¿sí?
o si no, espaciarlo, ¿sí? Pero no va a llegar a afectar el pelo en la raíz porque no afecta, digamos, el tallo, la raíz del pelo. Interesantísimo el tema que tratamos con la doctora María Eugenia Salinas. Ella es dermatóloga, la caída del cabello post-COVID, y tengo un regalito para ella para agradecerle que haya venido, esta taza de A Tu Salud y también los regalitos de Dumox para la higiene personal. Que te sigas cuidando, doctora. Muchísimas gracias por haber venido. Te invito a que te quedes con nosotros porque está el querido Guillermo Friedman, que tiene unos tips increíbles para hoy. Cada día salimos más lindas después de esto. A ver. Hola Amalia, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a un bloque de belleza. Y hoy específicamente lo que voy a hacer es enseñarle un truco a las chicas que no quieren usar base y quieren utilizar únicamente polvo. El problema del polvo cuando se utiliza solo sobre la piel es que tiende a desequilibrar la piel, se seca, se deshidrata, porque el polvo absorbe los nutrientes de la piel. Para eso lo que vamos a hacer hoy es mostrar a las chicas cómo pueden transformar el polvo en base. Lo primero que tenemos que hacer es aplicar un poquito de serum en la piel, siempre, no solamente con este truco, siempre hay que aplicar serum en la piel, en el centro del rostro e ir masajeándolo. Una vez que terminas de aplicar el serum, directamente ya aplicas la crema nutritiva. No es necesario que esperes 5 o 10 minutitos, ya que en invierno normalmente la piel tiende a absorber rápidamente los productos que aplicamos. Paso siguiente, voy a aplicar mi serum. Siempre recuerden, no metan el dedo, con un pincelito limpio retiran el producto del envase y vamos a aplicar la crema nutritiva. Siempre desde el centro, chicas, van hacia afuera. Masajeen el rostro sin lastimarlo. De esta forma van a notar que la piel ya tiene otro aspecto. Es tan importante tener la piel limpia, la piel preparada, la piel hidratada y nutrida. Sí o sí ya le da otro aspecto al producto cuando lo aplicamos. Bueno, para iniciar este proceso de maquillaje, sí o sí tengo dos polvos, uno más claro y uno más oscuro. Me gustan los polvos de larga duración. Lo que voy a hacer es tomar dos brochas de pelo sintético, una diagonal y la otra plana. ¿Okay? Este estilo de brochita a mí me gusta, que las puntas son más finitas. Y una bruma fijante que es para humedecer el polvo. La piel ya está hidratada, entonces lo que voy a hacer es voy a retirar el producto. Lo ven ahí, voy a retirar el producto de ambos lados. Vamos a sacar un poquito el exceso y con la bruma vamos a humedecer la brocha. Una vez que hice eso, de forma rápida voy a ir marcando los puntos específicos donde quiero marcar los colores claros y después los oscuros. No pretendan aplicar todo de una sola vez, siempre es preferible ir haciendo una primer base que quede bien húmeda y ahí vuelvo a retirar. No hace falta que humedezcan de vuelta la brocha, vuelvo a retirar el polvo y sigo trabajando en la misma zona. Fíjense cómo ya se va generando el punto de luz y ya se va volviendo más cubritivo el producto. Una vez que termino de aplicar, no tengan miedo, esto pueden aplicar tranquilamente también en el área de los párpados, ya que está súper hidratado y el polvo, más allá de ser de larga duración, es ultra fina su densidad. Paso siguiente, voy a tomar el polvo más oscuro y voy a hacer el mismo proceso. Retiro el polvo del packaging, lo lleno de bruma y comienzo a hacer el mismo efecto pero a modo de contorno. Hago de un lado, del otro y voy viendo las partes donde realmente necesito oscurecer. Recuerden siempre trabajar bien el ángulo de la quijada y hacia adentro para dar mayor sombra y suavizar y disimular la papadita. Hay que tener cuidado con eso, chicos. Vuelvo a hacer lo mismo, retiro un poquito de producto, ya no humedezco y vuelvo a reforzar el color oscuro.
Si quieren afinar la nariz, chicas, lo que les recomiendo es tomar una brochita más chiquita como esta. Retiramos el color oscuro. Lo humedecemos apenitas con la pluma y vamos a generar nuestro contour de nariz. Muy apenitas, vamos a oscurecer los laterales. Traten que no sean dibujos muy definidos. Terminado ese proceso, lo que voy a hacer es tomar una brocha más grande como esta para mezclar todo. La humedezco un poco y suavemente comienzo desde el borde de los productos a fusionar ambos colores. Y fíjense cómo obtenemos una base súper fresca, natural, y lo más importante de todo, chicas, es que va a durar muchísimas horas. La brocha que utilicen, esta brocha grande para poder mezclar, recuerden que tiene que estar sin producto, ¿ok? Y de esa forma va a ser mucho más fácil de mezclar los colores y terminar nuestra base. Miren cómo obtuvimos los puntos de luz y también los oscuros. Una vez que terminamos eso, podemos aplicar el corrector. En el caso de Steffi no es necesario aplicar corrector, pero si quiero darle un poco de color, me manejo con un rubor. También puedo hacer el mismo efecto, chicas, con el rubor, retiro el producto. Ok, lo humedezco y suavemente comienzo a dar color al rostro. Una vez que terminé de aplicar, si sienten que aplicaron en exceso, ahora no tuvimos ese. Vuelvo a mezclar con la misma brocha. Y listo, ya está. En menos de 3 minutitos obtuvimos una base con polvo. Así que no se olviden, siempre antes de hacer este proceso deben nutrir e hidratar la piel. Espero que les haya servido y vayan a practicar. Nos vemos en el piso, Amalia. Guillermo querido, muchísimas gracias. Gracias por otro sábado más estar con nosotros con todos tus consejitos. Nosotros estamos despidiendo a tu salud. Hablamos de la apnea. Espero que hayamos respondido todas tus preguntas con respecto a este tema. También hablamos de la inocuidad alimentaria, que se traduce básicamente en la conservación de los alimentos, y también de la caída del cabello post-COVID. ¿De qué vamos a hablar el siguiente sábado? Te arde un poquitito el estómago. Hay alimentos que no tolerás. Se llama gastritis y lo vamos a hablar en el siguiente programa. A tu salud, a las 16 horas por C9N. Nos vemos.